piden calcular la transformada inversa del logaritmo natural de, vamos a cambiar aquí esto, s menos 1, sí, transformada inversa de. Entonces observemos que nosotros no tenemos ni idea de qué es esta transformada inversa del logaritmo. Pero entonces esta propiedad es muy importante. Mire que cuando usted multiplica t por f de t, la transformada de eso es la derivada. Si aplica transformada inversa va a tener esto. T menos se traslada acá. De aquí puede decir esto. Si usted despeja esta f de t, va a tener que f de t es igual a menos 1 sobre t, la transformada inversa de la derivada. ¿Qué es lo que significa eso? Mire, si uno le piden allá la transformada inversa, estoy en la 2, uno le piden allá la transformada inversa de f de s, y uno no tiene, y esa transformada inversa da una f minúscula, f de t, y uno no tiene ni idea de cuál es la transformada. Uno tiene otra opción todavía, y es, derivo esa transformada, y es posible que la derivada de esa transformada sí sea conocida. Es decir, uno tiene una f de s que no se comporta muy bien, que no sabe cómo es la transformada inversa, pues tiene la opción todavía de derivarla y ver si esa derivada se comporta mejor. Cuando digo se comporta mejor es que, hombre, yo esa transformada inversa sí la conozco y la puedo hallar. Dos caminos para hallar una transformada inversa. Por f de s, si la conozco, perfecto. Pero si no la conozco y yo puedo, todavía tengo esa opción de derivarla y mirar cómo se comporta. Y si la conozco, pues la calculo de esta forma. Entonces estamos ante este caso. Tengo esta transformada, yo ni idea como esto. Pero entonces yo voy a ver si esta no la conozco. Esta transformada. Esto se llama f de t. ¿Cuál es? No sé cuál es. Estoy aquí en la 2. Voy a utilizar otro camino para encontrar esta f de t. Voy a utilizar otro camino y es vía derivada. Entonces digo esto, sea f de s igual logaritmo natural de s más 1 sobre s menos 1. Y derivo eso. La derivada de esa función, derivada de f respecto a s, es igual, bueno, como es un logaritmo, uno deriva 1 sobre, que va a quedar s más 1, todo esto, así 1 sobre eso, pero hay que derivar esta expresión que está aquí, hay que derivarla, como la derivada interna. Vamos a colocarle coma, entendiendo que vamos a derivar respecto a s. Y esto nos va a dar derivada de f respecto a s igual. Bueno, este s menos 1 va a pasar acá arriba como propiedades de extremo por extremo y medio por medio. Bien, va a quedar aquí s más 1. Este término pasa acá a multiplicar el 1. Bien. Y entonces tenemos esta derivada. Esta derivada, pues bueno, entonces es un cociente. Podríamos, bueno, saquemos las cuentas aquí. Eso daría s menos 1. Todo al cuadrado. Esa s menos 1 no la va a derivar. Simplemente la escribe. Vamos a escribirla aquí. Pero hay que derivar a s más 1. Y la derivada de s más 1 es 1. O sea que quedaría s menos 1. Menos, por ser un cociente, lleva un menos. Y entonces ya derivamos s más 1. O sea que voy a escribir s más 1. No lo voy a derivar. No lo voy a derivar. Y derivo a este s menos 1. Si yo derivo a s menos 1, da 1. Conclusión, entonces tenemos que esto, bueno, esto va a quedar de la siguiente forma. Mire que ya puede eliminar este término, lo puede eliminar con este. Y entonces, ¿qué nos queda en el denominador? Nos queda en el denominador, yo puedo eliminar este término con este, ok. Y me queda en el denominador s más 1 por s menos 1. Esa es la expresión que queda. Y vamos a ver qué cuentas queda. Mire que aquí está un s. Menos s se cancela. Este menos afecta a este más. Y va a quedar, ¿qué queda ahí? Menos 2. Queda menos 2. Menos 2. Recuerde que aquí quedaría menos 1 da menos 2. Y listo. Tenemos entonces que la derivada de esa función nos va a dar, nos da
derivada. Bueno, entonces vamos a escribirla acá enseguida. Entonces, ¿qué tenemos? Que ya tenemos la derivada, vamos a escribirla aquí. Esa derivada de f respecto a s nos dio menos 2 sobre s más 1 y este es s menos 1. Entonces yo quiero que se ubique aquí en esta expresión. F de s no tengo ni idea, es un logaritmo, no sé cómo se calcula. Lo derivé, pero me dio esta expresión que está aquí, o sea, esta derivada la tenemos. Ah, pero uno dice, ah, bueno, pero si yo tengo esto puedo hacer fracciones parciales. De hecho, es una... esta expresión la puede calcular como una hiperbólica. Vamos a ver. Seno hiperbólico. Como un seno hiperbólico, es decir, como un sí. Quedaría aquí menos 2 y lo puede escribir aquí. S a la 2 menos 1. Menos 1. Esa sería la derivada de f de s. Esa es conocida, es un seno hiperbólico. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando usted tiene transformada de seno hiperbólico de k es igual a k sobre s a la 2 menos k al cuadrado. Y entonces ahí no hay problema, es un seno hiperbólico de eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es utilizamos esta propiedad. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Voy a borrar esta parte aquí, ya la tenemos escrita aquí. Lo mismo. Entonces vamos a decir esto. Que la transformada, vamos a escribir aquí, igual. Y voy a escribir lo siguiente. Esta transformada es la que vamos a averiguar. No sé cuánto es. Pero yo sé que me la puedo encontrar también de esta forma. ¿Cómo? Menos 1 sobre t transformada inversa de la derivada. Repito, un primer camino es calcular la transformada de esta forma utilizando la fórmula 2. Pero otro camino es utilizando la derivada. Y entonces aquí nos queda que esto es menos 1 sobre t transformada inversa de la derivada. Pero la derivada es menos 2 sobre s a la 2 menos 1. Recuerde que si aquí es más, eso daría por allá un seno. Ese 2 puede salir de la transformada. Quedaría entonces menos 2 sale, va a quedar 2 sobre t transformada inversa de 1 sobre s cuadrado menos 1. Podrá notar que k es 1. Entonces esto nos da 2 sobre t y esto sería seno hiperbólico de t. De t. K es t. Entonces, esta función se expresa así. 2 sobre t, pero el seno hiperbólico es Euler a la k por t menos Euler a la menos k por t. Esa es la fórmula de seno hiperbólico. ¿Sobre qué? Sobre 2. Pero esta k es 1. Para nosotros k es 1. Ahí t. Esto es, perdón, quitemos esto aquí. K es 1, o sea que aquí quedaría 1. Acá también 1. Y bueno, la función que tenemos es esta. Euler a la t menos Euler a la menos t sobre t. Pues este se cancela. Es decir, que esta función que me piden hallar aquí, ¿por qué colocamos x? No sé, debe ser una t. Es esta. Euler a la t menos Euler a la menos t sobre t. Listo. Y esa es la transformada inversa de esa función.